María, mujer eucarística. Llegamos al final de las sesiones sobre la Eucaristía en el Magisterio de la Iglesia, haciendo una reflexión sobre la Virgen María como mujer eucarística, y examinamos los puntos siguientes. Contemplar con María el rostro de Cristo. María, modelo de contemplar el rostro de Cristo. El Rosario, compendio del Evangelio. La Eucaristía y la Virgen María. En la escuela de María, mujer eucarística. Y María asumió la dimensión sacrificial de la Eucaristía. La documentación o los documentos del Magisterio de la Iglesia en los que nos hemos basado para hacer estas reflexiones son fundamentalmente dos. La encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II y la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI. Vamos a considerar en este momento el primero de los puntos que hemos hablado, que es contemplar con María el rostro de Cristo. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte del 7 de enero del 2001, después del jubileo del año 2000 del nacimiento de Cristo, San Juan Pablo II sugirió un compromiso pastoral para el tercer milenio basado en la contemplación del rostro de Cristo para aspirar a un alto grado de santidad por medio de la oración, sobre todo con el compromiso litúrgico y especialmente con la Eucaristía. En ese documento, el Papa San Juan Pablo II señaló también cuáles eran las prioridades pastorales para el tercer milenio. Y los papas que le han sucedido, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, han seguido literalmente, prácticamente, estas prioridades pastorales que propuso al inicio del tercer milenio el Papa San Juan Pablo II. Con la convocatoria del Año del Rosario del 2002 y en la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, mediante la propuesta del Rosario, San Juan Pablo II volvió a proponer la contemplación del rostro de Cristo, pero en esta ocasión desde la perspectiva mariana. Es decir, el compromiso pastoral consistía en contemplar el rostro de Cristo, y al año siguiente, que dedicó un año al Rosario, el Papa San Juan Pablo II hizo un matiz añadiendo contemplar el rostro de Cristo desde la perspectiva mariana. San Juan Pablo II recordó que el Rosario tiene un carácter marcadamente bíblico y evangélico, centrado sobre todo en el nombre y el rostro de Jesús, contemplando sus misterios y repitiendo las Ave Marías. Con los misterios de luz, el Rosario completa su estructura de verdadero compendio del Evangelio. En efecto, los misterios gozosos se contemplaban la Anunciación y los misterios de la infancia de Jesús. En los misterios dolorosos se contemplaba la pasión desde Getsemaní hasta la muerte en la cruz. En los misterios gloriosos se contemplaba la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y luego dos misterios sobre la Virgen de gloria, que es la Asunción a los cielos y María, Reina del Universo. Pero faltaba lo que eran los misterios correspondientes a la vida pública de Jesús, que es lo que hizo San Juan Pablo II o lo que añadió con lo que se llaman los misterios de luz. Pues bien, la Eucaristía está en el vértice de los misterios de luz. Por consiguiente, culmina la contemplación de los misterios de luz. María, modelo de contemplación. En la exhortación apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Papa señala que María es el modelo insuperable de la contemplación de Cristo y hace una mención a la mirada de María, que dice que está llena de adoración y asombro. Y entonces hace un recorrido por distintos momentos de la vida de Jesús y hace
en presencia de María, la mirada que tenía María. Y así dice, una mirada tierna en Belén, después del nacimiento de Jesucristo, cuando estaba envuelto en pañales. Tendría que ser pues una admiración y una mirada tierna de cariño especial al tener a su hijo en sus brazos. Una mirada interrogadora en el templo. Cuando fueron al templo, cuando Jesús tenía 12 años, cuando fueron a Jerusalén, a la vuelta, cuando ya volvían a Nazaret, se perdió y estuvieron José y María 3 días buscándolo, hasta que la encontraron en el templo entre los doctores. Y entonces María le recrimina, tu padre y yo te buscábamos, ¿no? Con una cierta angustia, una pregunta interrogadora, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te has perdido? ¿Por qué nos has dejado? ¿No? Entonces él le contesta que tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, hablando de su Padre Celestial. Una mirada penetrante en las bodas de Caná. Los que celebraban las bodas se quedaban sin vino, no tienen vino, y entonces la Virgen se lo dice a su hijo, como una mirada penetrante de petición, ¿no? No tienen vino, ¿no? Esperando a ver lo que iba a hacer, que además consiguió la Virgen adelantar, diríamos, su vida pública. Luego, una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz. Ahí hay un documento que es la encíclica Redentoris Mater de San Juan Pablo II, en el que compara al principio, en un momento determinado, lo que es Abraham como padre en la fe y pone a la Virgen María como madre de la fe, porque ambos creyeron contra toda esperanza. En el caso de Abraham, ante el sacrificio, la petición del sacrificio de Isaac, pues Abraham creyó contra toda esperanza, o sea, que se abandonó completamente en las manos de Dios. Y lo mismo le pasa a la Virgen cuando el ángel anuncia que va a tener un hijo, y ella dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Y entonces cuando le explica la intervención del Espíritu Santo, dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, también cree contra toda esperanza. Pero el Papa San Juan Pablo II, en esa encíclica, en este apartado que habla sobre la fe de la Virgen, expresa una idea que me parece digna de tener en cuenta, y es cuando está en el Calvario, ¿no? Porque la Virgen, que guardaba todas las cosas en su corazón, sabía, porque se lo había dicho el ángel, que el que iba a nacer de ella era descendiente del trono de David, su padre, y que su reino no tendría fin. Y cuando está en el Calvario, está ese rey, que además ponía, este es el rey de los judíos, encima de la cruz, pues estaba destrozado, hundido. ¿Cómo podía ser que su reino no tendría fin si se estaba muriendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el Papa San Juan Pablo II habla de la kenosis de la fe, el vaciamiento de la fe. Se vacía uno de lo que parece más, diríamos, más razonable, lo que parece más lógico, y se abandona en la fe. Eso también ocurría también con el tema de la Eucaristía, cuando en el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan, pues le dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, que escandaliza a todos los que están por ahí y todos se van, ¿no? Y en cambio, San Pedro dice, ¿a quién iremos? Cuando les dice él, vosotros también os queréis ir, y San Pedro dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Luego, una mirada radiante por la alegría de la resurrección. Los evangelios no nos cuentan que Jesucristo se apareciera a la Virgen después de resucitado, pero San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que parece imposible que no se le hubiera aparecido, y que en primer lugar, como quien dice, a su madre, ¿no? Luego, una mirada ardorosa por la fusión del Espíritu en el día de Pentecostés. De manera que los recuerdos de María han constituido su rosario. Ella guardaba todas las cosas en su corazón. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo.
El rosario es una oración marcadamente contemplativa. Estamos hablando de contemplar el rostro de Cristo. Bueno, pues el rosario es una oración marcadamente contemplativa. Sin contemplación, decía San Pablo VI, el rosario es un cuerpo sin alma. Recordar a Cristo con María, en el sentido bíblico de la memoria, es decir, de la actualización de los misterios, es reconocer que estos acontecimientos no solamente son un ayer, son también el hoy de la salvación. El rosario, compendio del Evangelio. La revelación es necesaria para contemplar. A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre. Pues como nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Es decir, que para contemplar el rostro de Cristo tenemos que escuchar la voz del Padre. Ante la confesión de Pedro en Cesarea le dice: no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para contemplar el rostro de Cristo es necesaria la revelación de lo alto. Lo mismo sucede en el caso que hemos comentado cuando el discurso del pan de vida. Tú tienes palabras de vida eterna con relación a la Eucaristía. También le podía haber dicho Jesús en aquel momento que esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. El rosario es oración de contemplación. El rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a contemplar el rostro de Cristo. San Pablo VI dijo del rosario que es oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. Por lo tanto, el rosario es oración cristológica, oración profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista, de su prima Isabel. La Eucaristía y la Virgen María. Ahora entramos ya a relacionar la Eucaristía con la Virgen María. María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés, aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Es una kénosis de la fe que decíamos antes, pero diríamos en grado más dramático, por así decirlo, es cuando está junto a la cruz en el Calvario. El Concilio Vaticano II afirma: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Es decir, participa del sacrificio del Calvario de una manera más plena que cualquier otra persona humana. Y nosotros sabemos que la Eucaristía es una actualización incruenta del sacrificio del Calvario. Por consiguiente, la Virgen María está vinculada a la Eucaristía por esta vinculación que tiene con el sacrificio de la cruz. Desde la Anunciación hasta la cruz, María acoge la palabra que se hizo carne en ella y que se enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado. Es decir, en la última cena dice: esto es mi cuerpo, cuando divide el pan, parte el pan, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Pues ese cuerpo que por vosotros será entregado, en los primeros brazos en los que cae, es precisamente en la Virgen María. Por eso también hay en este momento, en esa situación del descendimiento de Jesucristo, hay también una evocación a la Eucaristía. Cada vez que en la liturgia eucarística nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo,
nos dirigimos a ella, que adhiriéndose al sacrificio de Cristo lo ha acogido para toda la Iglesia. María de Nazaret, icono de la Iglesia naciente, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don de Jesús, hace de sí mismo en la Eucaristía. En la escuela de María, mujer eucarística. Esta calificación la puso San Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía. María, madre y modelo de la Iglesia, nos ayuda a descubrir la relación íntima que une la Iglesia y la Eucaristía. Estuvo con los apóstoles, unida en oración, en espera del Espíritu Santo. Y no cabe duda de que pudo estar en las celebraciones eucarísticas de los fieles. Seguramente estuvo. No tenemos referencia en los documentos, ni en los Hechos de los Apóstoles, ni en los Evangelios, pero no cabe duda de que como ella estaba en el cenáculo con los apóstoles, también participaría en la fracción del pan. Ahora bien, más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida, por esa entrega que decíamos, que habíamos, hágase en mí según tu palabra, por esa vida o por esa libertad sacrificada, vaciada, en virtud de la fe de su Hijo y de su acción salvadora. La Eucaristía es misterio de fe, supera nuestro entendimiento y nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. El haced esto en memoria mía, que es la institución del sacramento de la Eucaristía, se convierte en aceptación de la invitación de María en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. María practicó su fe eucarística antes de que fuera instituida la Eucaristía por haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está en continuidad con la encarnación. María ha anticipado en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia. En efecto, hay una analogía profunda entre el fiat, hágase en mí, pronunciado por María, y el amén que cada fiel pronuncia al recibir al Señor. Por otra parte, en la visitación se convierte la Virgen en el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios se ofrece a la adoración de su prima Isabel. La mirada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido, modelo de amor en la comunión eucarística. María asumió la dimensión sacrificial de la Eucaristía. En la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén se preanuncia, por medio de Simeón, el drama del Hijo crucificado y se prefiguraba el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz, cuando le dice: una espada atravesará tu alma. María vive ese momento como una Eucaristía anticipada, como una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y después en el periodo pospascual en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, también está presente lo que Cristo ha realizado con su madre para beneficio nuestro. He ahí a tu Hijo, he ahí a tu madre. La Iglesia y la Eucaristía son un binomio inseparable. Lo mismo se puede decir de María y la Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en la celebración eucarística es algo unánime en las iglesias de Oriente y Occidente. La Eucaristía, como el Magnificat, es alabanza y acción de gracias. Alaba al Padre por Jesús, en Jesús y con Jesús. Y esto es la verdadera actitud eucarística. En el Magnificat también está presente la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía.
Conclusión. Hemos llegado al final del curso sobre la Eucaristía en el Magisterio de la Iglesia. Desearía haber logrado la doble finalidad para la que se ha realizado este curso. Primero, recordar el momento de la misa en el que se actualiza de forma incruenta el sacrificio del Calvario. Y segundo, recordar que en la Eucaristía, después de la consagración bajo las especies de pan y vino, se encuentran el cuerpo y la sangre de Jesucristo, verdadera, sustancial y realmente. Y como cada vez que se reflexiona sobre cualquier tema de estos, pues se encuentra algo novedoso, he de decir que ahora añadiría un tercer aspecto, diríamos que sería fundamental a incorporar, que es la tensión escatológica en la espera de la segunda venida, que a raíz del Vaticano II y sobre todo la reforma litúrgica está tan presente en la vida litúrgica de la Iglesia y sobre todo en la Eucaristía, que aparece en tensión, ¿verdad?, escatológica, esperando la segunda venida. A modo de resumen conclusivo, volvemos a mencionar los temas que han sido objeto de reflexión en el presente curso sobre la Eucaristía en el Magisterio de la Iglesia. Primero era la Eucaristía en el centro de la Iglesia y de la salvación. ¿Cuál era el puesto de la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Decíamos, es el centro y culmen de la vida de la Iglesia. Segundo, la Eucaristía, misterio de fe. Era examinar el contenido del misterio eucarístico a través de la encíclica de San Pablo VI, Mysterium Fidei. Tercero, la Eucaristía, misterio de luz, una reflexión original de San Juan Pablo II en la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, que pone como icono los discípulos de Emaús, en cuyo relato aparece un anticipo o anticipa lo que es la Eucaristía, con las dos mesas, la mesa de la palabra cuando van por el camino y luego la mesa de la Eucaristía en el banquete cuando van a cenar y parte el pan. Cuarto, el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, la Iglesia, donde se veía que lo que expresa mejor la naturaleza de la Eucaristía es el aspecto de sacrificio, aunque el aspecto que sería más patente o más evidente es el del banquete. El quinto tema, la presencia de Cristo en la Eucaristía, basado en la Mysterium Fidei, en la Lumen Gentium y el Catecismo de la Iglesia Católica, que era expresar la fe de la Iglesia en la presencia real. El tema sexto, la Eucaristía, banquete y comunión, que es, como hemos dicho, lo más patente en lo que es un convite. El tema séptimo, Eucaristía y escatología, la tensión escatológica y también la unión con los santos, la comunión de los santos y las tres iglesias, la iglesia militante, purgante y triunfante. Y finalmente, el tema que hemos visto hoy, María, mujer eucarística, modelo de fe eucarística precisamente, con esos dos documentos, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis y la encíclica Ecclesia de Eucaristía.